Vamos a continuar con nuestro estudio de Mesopotamia y hoy vamos a dedicarle esta clase a hablar del arte sumerio, desde el periodo de Beid hasta las dinastías arcaicas. Realmente, algunas de las cosas que vamos a comentar hoy ya las hemos dicho, ¿no?, en otras ocasiones, pero creo que, a veces vale la pena que vayamos repitiendo, porque de esta forma los conceptos se nos van quedando mejor asimilados. Estos temas de Mesopotamia son como poco nuevos, entonces vamos a intentarles darles el sosiego que requieren. Bueno, pues hoy vamos a hablar de el arte sumerio y para eso vamos a evocar dos periodos de la cultura sumeria. Hablábamos del periodo de Lobey en el quinto milenio antes de Cristo, hablábamos del periodo de Uruk en el cuarto milenio antes de Cristo y hablábamos luego del periodo dinástico arcaico, donde las ciudades-estado sumerias van a empezar a tomar esta hegemonía tan característica de este periodo, sabiendo que Sumeria nunca fue un estado, fue un conjunto de ciudades-estado que fueron heredando su hegemonía una después de la otra. Lo vamos a ver hoy bien a través de las estelas, a través de los restos artísticos, los pocos restos artísticos que han quedado. Porque hemos de entender que el arte sumerio no es como el arte egipcio. El arte sumerio es pobre, no hay restos. ¿Por qué? Porque las construcciones arquitectónicas se han destruido y entonces las paredes, los frescos seguro que habían, los grandes relieves, muchos de ellos han desaparecido. La arquitectura es una de las víctimas de estos materiales que se utilizaron para la construcción de los grandes edificios en la tierra mesopotámica. Es una calidad muchísimo más inferior que la que utilizarán sus vecinos los egipcios. Y entonces esto traerá consigo la consecuencia que ya hemos dicho muchas veces. Restos arquitectónicos de Mesopotamia apenas existen. Lo que existen es montañas, tels, en los cuales dentro de ellos encontrarán pues, sus antiguos templos, sus antiguos palacios, y los arqueólogos han tenido que rebuscar en estos tels para encontrar los restos arqueológicos maravillosos. Por ejemplo, esto es un tel, esto es el Tel Bari, que está en Siria, es decir, que todo el territorio mesopotámico se va a ver que es un territorio llano, es una llanura hostil, una llanura pedregosa, donde de vez en cuando aparecen estas montañas artificiales, que son realmente restos de algún templo, de alguna ciudad, de algún zigurat, de algo. Los arqueólogos se han valido de estos templos, de estas tels, para poder encontrar los restos arqueológicos. ¿Qué es un zigurat? Un zigurat es un templo que aparece en la época de Lobey. Recordad cuando hablábamos de esta época que decíamos que los templos de Lobey eran un poco... eran de un plano solos, de una terraza solo, no había sucesión de terrazas como los habrá después en la época de Uruk y en la época de las dinastías arcaicas. Es decir, que son plataformas elevadas construidas con los lados inclinados, hechas con ladrillos de barro. Es decir, que eran también... estaban en el centro de las ciudades, tenían un gran simbolismo, porque estaban en el corazón del sistema político teocrático de estas ciudades. Es decir, los sumerios creían que los dioses vivían en las montañas. Y entonces su tierra no era montañosa, era una tierra llana, sobre todo la tierra de Sumeria, el sur, la parte entre el Tigris y el Éufrates, cerca del Golfo Pérsico. Era llana, y entonces que ellos querían hacérselo más bonito a sus dioses. Y le ponían montañas para que así pudiesen ellos habitar. Entonces sus montañas eran estos zigurats que se elevaban en las ciudades un poco para representar su espíritu teocrático, es decir, el dominio de los dioses, y crearles un hogar en el cual ellos pudiesen vivir y convivir con ellos. De hecho, muchas veces la última terraza de los zigurats, como vamos a ver ahora, son templos o las casas de los dioses a donde ellos bajarán a habitar cuando vengan a visitar a los humanos. El quizá más antiguo de todos es el Anu Zigurat de Uruk. Anu es porque está dedicado al dios Anu, el dios del panteón sumerio. Tiene una cronología entre el quinto milenio, y entonces, entre el quinto y el cuarto milenio. Fue claramente uno de los lugares importantes del sur de Mesopotamia, fue Uruk, la ciudad de Uruk. Ya hemos visto que los tres periodos eran el periodo de Lobey, donde no había escritura, el periodo de Uruk, donde ya aparece la escritura, y el periodo de las dinastías arcaicas. Bueno, pues dentro de Uruk había un zigurat de una tipología que aún recuerda las tipologías de los zigurats de la época del Obey, que son una sola terraza, y arriba de ella es un templo. Esto es como se encontró en
el zigurat de Uruk, el zigurat para el dios Anu en la ciudad de Uruk. Esto es un tel y esto han tenido que rehacerlo, que reimaginarlo, que reconstruirlo, que excavarlo los arqueólogos y han llegado a la conclusión que debía ser una cosa parecido a esto. Una sola montaña, no, aquí no hay sucesión de distintos terrazas, sino una sola terraza, y sobre la terraza un templo, casa, donde el dios Anu bajará a vivir cuando quiera visitar a los humanos. Se llama el templo blanco de el zigurat de Uruk. Bueno, data, hemos dicho, entre el cuarto y quinto milenio y está dedicado al dios Anu. Está elevado 40 pies en la llanura de Uruk y entonces es muy visible desde gran distancia. Incluso sobre las murallas defensivas de la ciudad, es como dijéramos el tótem de la ciudad, aquel lugar que quieren que sea visible para los hombres y para los dioses. Bueno, entonces al ver el figurar sobre la ciudad se hacía una conexión de lo divino con lo humano, del dios o diosa que se honraba con la política de la deidad. En su interior se encontraron conos cilíndricos policromados, lo cual es el inicio de la cerámica policromada en el uso de la arquitectura. Aquí vemos las paredes como son cilindros como acostados, formando como tubos en sentido horizontal que rellenaban la parte de dentro del zigurat de Anu. Aquí vemos cómo, es decir, que eran como mosaicos, pequeños mosaicos que también se vieron en el templo de Inanna en Uruk. Aquí vemos el templo de Inanna en Uruk. Bueno, otro figurat importante es el figurat de Ur. El resto que ha quedado, o lo que se ha restaurado, lo que quedaba un tel, se restaura y se conforma este figurat. Este figurat que está cortado, porque realmente su imagen primordial, o su imagen primigenia, la que había, debía ser esta. Una sucesión de 1, 2, 3 y 4 pirámides, cuatro pirámides truncadas, y en la parte superior el templo al dios de la ciudad de Ur. Aquí vemos que ha quedado en este nivel. Estos dos niveles no se han podido o no se han debido restaurar porque no tendrían datos suficientes para poder hacer una reproducción que fuese realmente fiable. Lo que sí se ha hecho es este dibujo, en el cual podemos pensar cómo creen los arqueólogos que era este figurat de Ur. Bueno, si bien la arquitectura ya nos deja muy pocos restos, muy poquísimos restos, tels que hemos tenido que reinterpretar, que hemos tenido que imaginar cómo serían, la escultura y el relieve va a ser un poco más generosa. Lo primero, lo más bello, lo más antiguo, lo más importante desde el punto de vista cronológico va a ser el vaso sagrado de Barca, o vaso de Uruk, porque se encontró en Uruk. Es una vasija tallada de alabastro, que se viene a datar entre el 3300 y 3100 a.C., elaborada, por supuesto, en el sur de Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates, en lo que será Sumeria. Es del último milenio del Calcolítico, y esta pieza fue hallada en el año 1940 en el templo dedicado a la diosa Inanna, diosa del amor, la fertilidad, a la diosa Ishtar. Entonces se encontró en lo que soy en el antiguo Uruk, que hoy es Barca. Por eso se llama vaso de Uruk, nombre actual, o vaso de Barca, nombre actual, vaso de Uruk, nombre que tenía en la época sumeria. Bueno, pues el vaso de Barca fue extraído del museo he dicho extraído porque no sé si decir robado o cogido. Bueno, pues extraído. Se fue, desapareció durante la guerra del Golfo del museo. Y entonces, bueno, pues fue un gran dolor porque quizá es el elemento antiguo más representativo del arte sumerio. Pero por suerte, unos iraquíes lo devolvieron al museo al cabo de un tiempo, poco tiempo, y llegó en muy malas condiciones. Se tuvo que restaurar plenamente y se hizo de manera muy bien, porque había muchos datos, había muchos dibujos, había muchas pinturas en donde el vaso se estaba representado. Este es el vaso de Barca. Es un vaso que tiene 1, 2, 3 y 4 frisos. Es un vaso con un relieve maravilloso, además con un relieve claro que nos da muchísima información sobre la etnografía de este momento histórico de las ciudades-estado de Sumeria. ¿Por qué nos lo da? Porque nos explica muy bien cómo era el culto a los dioses, cómo se acercaban los hombres a los dioses. Vamos a verlo de manera tranquila. Bueno, pues al igual que la paleta de Narmer, es una de las
esculturas que han sobrevivido, que tienen una riqueza narrativa, ya hemos dicho, importantísima para conocer el mundo, la vida, las costumbres y la etnografía de aquellas tierras sumerias o aquellas tierras del Nilo. La iconografía, hemos dicho, del verso de Barca consta de una base y 4 franjas horizontales, con relieves que representan escenas de ofrendas al templo de la diosa relacionada con la agricultura. Bueno, pues todas ellas aparecen de perfil estricto, como aparecía en la iconografía del arte egipcio. Aquí tenemos el primer nivel. En el primer nivel vemos a un oferente, a un hombre desnudo que lleva en sus manos una cesta de frutos que le va a entregar a la diosa Inanna, diosa de la fertilidad, diosa del amor. Detrás, esta especie de haces que son lo que representa a la diosa. Es una imagen de la diosa. Luego veremos que detrás están los sacerdotes que recogen las ofrendas y las van registrando con la escritura que ya sabemos que existe. Veis, aquí tenemos detrás el sacerdote que está recogiendo las ofrendas y está anotándolas por grupos. Pues estos son trigo, estos son vacas, estos son frutas. Las va cogiendo, las va anotando y las va registrando. Aquí tenemos el segundo nivel, donde aparecen unos porteadores. Aparecen figuras masculinas que portan ofrendas, que las van llevando a la diosa. Igual que la imagen que hemos visto en el friso superior. En el friso siguiente, vamos a ver en la parte media inferior, encontramos una procesión de animales, ovejas y carneros, representando la base de los rebaños sumerios, que también son presentes para la diosa, presentes que llevan porteadores, los rebaños que llevan a la diosa, y vamos a ver bajo, en la parte inferior, en la franja inferior, se pueden apreciar referencias al agua mediante una especie de ondas y olas, y también la vida vegetal y animal a las orillas del río Tigris y Éufrates. Es decir, que vemos como hay 4 franjas, una franja superior donde aparece la diosa recibiendo los presentes, una franja, la parte posterior es esta, el sacerdote, una franja intermedia, como una procesión de donantes, la franja de los animales, la franja de las plantas y de los ríos. Es decir, una representación del paisaje, de las costumbres, de la vida, de la religión, importantísimo en la vida de los hombres de Sumer. Bueno, pues aquí tenemos la franja inferior, donde apreciamos perfectamente las plantas y los animales que habitan las aguas. Bueno, pues esto es visto el vaso por detrás, la parte de detrás, la parte de la diosa Inanna con su representación. Aquí vemos los porteadores, los animales, aquí vemos las plantas, aquí vemos la parte del sacerdote que está recopilando en este almacén. Fijaros qué almacén tan maravilloso, donde el sacerdote guarda todas las ofrendas que se han hecho a la diosa Inanna. Es decir, es una joya este vaso, y representa, como ya hemos dicho, su iconografía. Le hemos descrito en 4 franjas. Su iconología es la procesión de ritos, que donde narra el culto, la vida, las plantas, los animales, los hombres, incluso con su imagen física. Es decir, los gobernantes es mostrado como una persona la más relevante, la que es digna de recoger las ofrendas. Es decir, que vemos como hay una iconografía que representa la iconología de la vida del mundo sumerio entre el cuarto y segundo milenio. Bueno, pues si comparamos el vaso de Barca del 3300, cuarto milenio, con el cuchillo de Gebel Ará que se encontró en Egipto también en la misma época, vemos que hay grandes semejanzas. Este es el cuchillo. Fijaros, este es un dios que tiene todo el aspecto de un rey mesopotámico, de un jefe, de un guerrero mesopotámico o un dios mesopotámico, porque a veces el dios y el rey se confunden. Estos son una serie de personajes que los hemos visto registrándolos como porteadores de ofrendas en el vaso de Barca. Aquí tenemos el vaso de Barca y aquí tenemos el cuchillo de Gebel Ará, donde podemos comparar la semejanza iconográfica e iconológica de estos 2 objetos encontrados, uno en Mesopotamia, otro en Egipto, en el año 3300 a.C., y que por lo menos demuestran que hay una
contacto entre los dos pueblos, porque hay imágenes que se pasan de un lugar al otro, es decir, que esto indica que hay un comercio entre los dos. No sabemos si el cuchillo es egipcio o es mesopotámico, pero ya digo, lo que importa es poder asegurar que estos pueblos ya están comunicados. Bueno, aparecen también los cilindros sello, digo los cilindros sello, porque los planos ya están en un principio, en la época de Lobeil. Van evolucionando y se hacen cilindros de forma sella, de forma redonda. Se hacen con material duro. Este material no está allí. Es un material de esteatita, clorita o alabastro, que seguro que viene del Elam mesopotámico. Es decir, que el Elam es una zona fuera, por la parte más este del río Tigris. Entonces es la parte quizá más antigua de toda Mesopotamia, la más primero habitada. Bueno, pues en este lugar aparecen, hay minas de clorita, de alabastro, que son traídas a Sumeria. Indica también la presencia seguro de un comercio, de unas relaciones entre unos y otros. Este es un sello, aquí lo vemos, esto es abierto el sello, donde aparece unas vacas y un trigo. Será para marcar estos productos, o bien las vacas, o bien el trigo que está llegando al templo. Porque hemos dicho que son principalmente administrativos y siguen para marcar las ofrendas que se dan, lo de los excedentes que administra el templo. El templo recoge excedentes cuando los hay y luego los reparte a la gente cuando tienen pobreza. Es decir, que el templo es como el que recoge lo que sobra, pero que luego lo reparte entre las gentes. Este sello es del cuarto milenio, del 4000 al 3100 a.C. Otro de los sellos que también aparecen, y esto es para que veáis cómo se hacía el sello. En una especie de tablilla de barro tierno, el sello se arrastra y queda grabado en la tablilla lo que queremos que quede grabado. Si es un objeto, si es un animal, si es un trigo, si es vid, si son numerales, es decir, quedará grabado en la tablilla. Estas tablillas luego se almacenarán como una biblioteca de tablillas, que las ha habido muy importantes, se han encontrado maravillosas bibliotecas de tablillas, y podemos de esta manera entender, saber, leer e interpretar lo que pasaba en el mundo sumerio en estos primeros 3 milenios antes de Cristo. Perdón, el cuarto milenio antes de Cristo. Bueno, estos sellos son más importantes en la parte sur, en la parte de Sumeria. En la parte norte ya hay sellos, y los seguirá habiendo, pero serán planos, serán como los tampones que nosotros gastamos. Estos tampones son los que se darán en el norte, entre el Tigris y el Éufrates, pero al norte de Mesopotamia. En el sur, en la tierra de Sumeria, la que está pegada al Golfo Pérsico, se van a dar estos tampones redondeados, estos sellos redondeados. Bueno, también hay una joya maravillosa que se llama el abrevadero de Barca, que es un abrevadero que había en un templo solamente para el ganado que se recogía como ofrenda. Bueno, hay quien piensa que esto no es verdad, que es demasiado bello para ser un abrevadero. Podría serlo porque realmente eran amaban mucho la belleza estos pueblos. Y entonces piensan que puede ser un sarcófago sagrado también del templo. En cualquiera de los dos motivos, pues nos da igual. Se encuentra hoy en el Museo Británico de Londres y podemos verlo. Y en él aparece una iconografía muy semejante a la que hemos visto en el vaso de Barca. Aquí vemos los haces que van a representar a la diosa Inanna. Aquí vemos, por ejemplo, los haces de la diosa Inanna, animales, flores. Aquí aparecen otra vez en la otra parte también los dos representantes, las dos imágenes que son como digamos el atributo de la diosa Inanna. En los lados es muy bello lo que estamos viendo. Son el ganado que acude como si dijéramos, al hangar, al lugar, al corral donde van a estar ellos, donde van a pernoctar. Es decir, que si lo vemos bien, aquí vemos una casita una casita de quién, de la diosa Inanna, porque aparece su atributo. Y los animales que están entrando en el templo de la diosa Inanna. Está conformado como si fuese como una especie de casa de animales, pero realmente es el templo de la diosa Inanna que va a recoger estos presentes que le están llevando. Maravilloso el abrevadero de Barca. Bueno, pues son, como decíamos, escenas muy semejantes a las de los cilindros, muy semejantes a los del vaso de Barca, ganado que va llegando a los templos, que nos permite saber además la riqueza que estos templos tenían en excedentes agrícolas y ganaderos. Está fechado en el 3300 al 3000 a.C., en la misma época que el vaso de Barca o que el cuchillo que encontramos en Egipto. Bueno,
También encontramos una estela de caza. Esta es importante por lo siguiente, aparece un gobernante cazando, pero lo importante es que aparece varias veces, lo cual indica que esto, como una cierta forma de movimiento, si le quiere dar una actividad. Se desconoce la pieza total porque está fraccionada, pero aquí vemos cómo aparece una vez, otra vez. Esto indica que hay movimiento, que el personaje se está moviendo. Este debe ser un gobernante muy importante porque está ejerciendo uno de los grandes rituales del mundo sumerio, que es la caza de los animales salvajes, que luego será muy importante en el mundo asirio. Bueno, y por último, una cosa que a mí me gustó muchísimo. Cuando yo estudié historia del arte, no, yo no estudié nada de Mesopotamia. Pero de repente cuando llegué a cuando hice la otra carrera de humanidades, la de historia, llegué a la facultad y mi primer curso era historia antigua. Entonces era historia antigua y teníamos una profesora y empezó con las estelas sumerias. Entonces empezó a sacarnos estelas. Yo no sabía de qué estaba hablando. Y entonces empezó a hablar de lo que era el mundo sumerio. Y entonces yo pensé, y le comenté con la de al lado, nosotros esto no lo estudiamos. Y entonces la profesora me vio y me dijo, ¿pero qué usted qué ha estudiado? Bueno, pues hemos estudiado historia del arte. Pues bueno, como ustedes tienen el procedimiento, estas estelas las van a estudiar ustedes como historiadoras del arte que son ya. Yo no soy, yo soy historiadora y nos las van a contar. Fue una cosa muy difícil para mí porque yo no sabía lo que me estaba diciendo. Pero bueno, la vida hay que buscarlo, ¿no? Las busqué y las encontré. Y lo que les voy a contar ahora es lo mismo que conté allí hace ya 20 años. Bueno, pues, ¿qué son? ¿Qué son las estelas mesopotámicas? Ahora vamos a hablar de las sumerias, pero las hay hasta ahora, en este momento en China, hay estelas para conmemorar actos, para celebrar conquistas de reyes y para informar a la población que no sabía escribir ni leer a través de relieves un mensaje que solía ser de conmemoración. Conmemoración, ya digo, de una batalla o de una construcción. Normalmente eran esto, o bien construcciones de templos o bien victorias en las batallas. Bueno, pues tienen las siguientes características. Son bloques de piedra que se colocan de forma vertical. Tienen normalmente redondeada la parte superior. Están decorados con imágenes e inscripciones. Y están como monumentos públicos, es decir, en las calles, para que la gente las vea. Se asocian siempre con hechos importantes de una ciudad. Transformación de la ciudad, o bien sea por la construcción de un nuevo edificio regio, o un templo, o bien la conmemoración de una batalla. La primera que vamos a enseñar es la más antigua, es la estela de Gafache o del simposio. La palabra simposio nació aquí. Simposio es reunión. Cuando dicen un simposio, yo por ejemplo, esto del simposio lo tenía en mi vocabulario microbiológico, porque siempre estábamos de simposio. Simposio era una reunión. Tenemos simposio sobre tal tema, sobre todo tal tema. O un congreso. Habrá en el congreso 6 simposios, que eran 6 reuniones importantes. Bueno, un simposio es una reunión. Y viene de aquel momento. Bueno, pues esta estela se llama del simposio, de la reunión. Es muy antigua, por lo tanto es muy tosco el relieve. Tiene 3 registros, porque tiene 2 caras, la cara anterior y la cara posterior. Y vamos a ver que en cada cara tiene dos frisos, un friso superior y un friso inferior. Vamos a describir cada uno de estos frisos. Se encontró en 2 trozos. El trozo más grande se encontró en Gafache, por eso se llama estela de Gafache, y el trozo más pequeño se encontró en Ur. Se vio que eran de la misma estela porque coincidían plenamente las imágenes. Aquí la tenemos aún todavía sin añadir el trozo que se encontró en Ur. En una de las caras aparecen 3 registros. En el registro superior aparece un rey que está brindando. Al lado del rey aparecen 2 animadores, 2 músicos que lo están escuchando. Aquí aparece una reina que está sentada y tiene detrás una sirvienta que está una copa para hacer las libaciones, como el rey, o para brindar, que lleva un bolsito. Este bolsito es porque en él se guardaban normalmente los objetos que hacían falta que acompañasen a la reina. En el segundo nivel vemos una fila de porteadores que llevan alimentos para la gran fiesta que se está celebrando. Animales, sacos de cereales, aquí vemos que llevan aceite o vino, y en la parte inferior unos músicos, los vemos, que están animando a la celebración. En la cara posterior, esto es cuando en la cara posterior vemos que se le ha añadido la parte que decíamos que tenía 2 trozos, uno que era de Gafache y otro era de Ur.
Este estaba sin el trozo de Ur y ahora ya le vemos con la parte de Ur. En la parte de arriba aparece otra vez el rey con dos músicos, la reina con sus sirvientes, los porteadores y bajo una fila de carros de combate que están llegando porque ha habido una batalla y la estamos conmemorando. La batalla se conmemora y los reyes la celebran en la cara posterior y en la cara anterior, que se ve muchísimo mejor. Bueno, aquí tenemos unos detalles de la cara anterior, en la que vemos aquí al rey que está libando con dos personajes que son músicos. Mira, este lleva el instrumento musical en la mano, la reina y su sirviente. Aquí se ve muy bien el abanico que lleva y el bolsito con los enseres que la reina va a necesitar, los porteadores y los carros de combate. Los dos trozos, el de Gafache y el de Ur. La siguiente estela es la estela que se encontró en Telok. La estela de Telok es una cara y en ella aparece muy bello. Aparece el rey Urarin que está celebrando la construcción de un templo. Él porta los materiales. El rey aparece aquí y estos son sus ministros. En la falda de los ministros aparecen escrituras. El rey tiene una falda que se llama un kamane, perdón, no salía la palabra, que puede ser o bien vegetal o bien de lana, dependiendo del tiempo con que se dé esta representación, porque ahí se vestían con hojas, tanto fibra vegetal, hojas de palma o animal, que eran como si fuesen lanas sin ovillar, es decir, con madejas de lana. En la parte inferior ya han construido el templo y aquí tenemos el portasandalias que acompaña al rey como en la paleta de Narmer. Y aquí vemos otra vez al rey que está brindando porque el templo ya ha sido construido. Aparece detrás también su portasandalia y le acompañan los mismos personajes que en la parte superior. Es decir, esta es la estela de Telok. Y vemos, comparamos en la estela de Telok la aparición del portasandalias del rey, como aparecía el portasandalias del rey Narmer en la paleta de Narmer. Hay una comunicación clarísima entre las dos culturas. Bueno, tenemos esta, la estela más importante, porque es la que más información nos va a dar. Es una serie de grabados que van a conmemorar la victoria del rey Enantum de Lagas sobre la población de Umma. Estamos ya en la época de las hegemonías de las ciudades. Umma era hegemónica, pero el rey de Lagas le declara la guerra. Entonces le declara la guerra y vence. Entonces ya pasará la hegemonía de Umma a Lagas. Es decir, habrá una especie de intercambio de hegemonías entre las distintas ciudades. Estamos en el último periodo. El primero era el de Obey, el segundo era el de Uruk y el tercero el de las dinastías arcaicas. Estas dinastías, porque cada ciudad tendrá su dinastía. Habrá una dinastía de Lagas, habrá una dinastía de Umma, habrá una dinastía de Ur, habrá una dinastía de Nippur. Cada ciudad tendrá su dinastía cuando ella sea la hegemónica. Bueno, pues en esta estela encontramos dos caras. En la cara anterior, la guerra, Enantum dirigiendo sus ejércitos, bajo, pisoteando a los cadáveres de los vencidos de Umma. Aquí aparecen los buitres, también se llama estela de los buitres, comiéndose los restos de los pobres muertos de Umma. Aquí aparece el rey Enantum ofreciéndole una libación al dios después de la victoria. En la parte posterior, la realeza, el rey de Lagas, que va a conmemorar su victoria. La parte anterior, aquí vemos la falange, los carros blindados, el dios, el general, el rey Enantum haciendo libaciones a los dioses. Aquí la estela de los buitres. Enantum con sus huestes, con sus falanges, pisoteando a los cadáveres de los muertos de la ciudad de Umma. Aquí vemos los muertos, vemos aquí, y vamos aquí para verlo mejor, ¿veis? Los cadáveres que están siendo pisoteados por los soldados de Enantum, el dios de Lagas, que ha vencido a los de Umma. Lo vemos aquí. Aquí vemos uno de los
aurigas que lleva uno de los carros de combate. Es maravillosa la representación que podemos encontrar de ellos y la cantidad de datos. Su cara, sus orejitas, su forma, sus ojos, siempre abiertos y salientes, como veremos en toda esta cultura del arte sumerio. La libación. Esto vemos como los buitres devoran los cuerpos de los pobres vencidos de la ciudad de Umma. Esto recuerda esto. Aquí tenemos el rey victorioso. Bueno, y la última de ellas es la placa sumeria con escenas de libaciones. Aquí tenemos a el dios barbado, el sacerdote que está haciendo libaciones, y aquí tenemos en la parte de detrás los que le acompañan. Esta puede ser la sacerdotisa. En la parte inferior se vuelve a repetir la escena, pero el rey está de espaldas. Las libaciones se están haciendo por el sacerdote, la sacerdotisa y el público que les acompaña. Estas son las estelas que nos van a informar sobre las costumbres, la vida y la historia de los pobladores de Sumeria. Muchas gracias.